Algo caliente cayó sobre el volante mientras iba a 65 millas por hora, y no vino de ningún sitio que pudiera ver sin apartar el camión de la carretera. Lo dejé pasar solo para mantener el control, pero se volvió resbaladizo en el momento equivocado. Justo cuando el carril empezó a estrecharse más adelante, el techo sobre mi cabeza tenía una mancha oscura que no recordaba haber visto cuando salí del último aparcamiento y no estaba parada. Iba creciendo lentamente, casi respirando. Cogí el paño sin mirar bien y lo limpié rápido, pero el olor llegó después, no de inmediato, como si tardara en subir. Cuando cayó otra gota, esta vez sobre mi brazo, me di cuenta de que no estaba goteando del camión. Había salido de un patio secundario a las afueras de Jacksonville menos de 2 horas antes con una carga que llegó sellada y ya colocada en el remolque cuando me entregaron las llaves. Esto no era raro, especialmente en rutas más cortas dentro de Florida, pero la documentación indicaba que el material era biológico controlado, algo que normalmente requiere una inspección visual mínima antes del transporte. En este caso, no la había. Simplemente firmé, comprobé el número del sello y me fui. El detalle es que el sello era correcto, pero la numeración no coincidía con el estándar al que estaba acostumbrado a ver en esa empresa. El aire dentro de la cabina empezó a sentirse pesado tras unos 40 millas, incluso con el sistema de ventilación en medio. Aún no era un olor fuerte, solo un olor metálico de fondo que no tenía sentido en ese tipo de transporte porque la carga biológica legal suele venir aislada y sin exposición. Ajusté el flujo de aire, cambié la temperatura, pero realmente no cambió nada. Sentía como si el aire se reciclara incorrectamente, como si algo entrara en el sistema y no saliera. Fue entonces cuando noté que la mancha en el forro del techo no estaba exactamente por encima del asiento, sino que se desplazaba ligeramente hacia atrás hacia el compartimento superior. Miré rápidamente por el retrovisor, intentando no apartar la vista de la carretera, y la alineación de la caja no parecía la misma que cuando me fui. Un detalle menor, unos centímetros fuera de lo normal, pero suficiente para molestar a alguien que pasa días dentro de la cabina. Pensé que podría haber sido vibración de la carretera o un mal ajuste antes de que entregaran el camión. Pero no coincidía con el resto. La cabina era demasiado silenciosa, sin ese tipo de ruido estructural común cuando algo está suelto o mal asegurado. Cogí la radio para llamar a la central y confirmar los datos de carga, pero me detuve antes de pulsar el botón. No era el tipo de acusación que uno quiera empezar a cuestionar sin estar seguro, especialmente cuando todo parece estar en orden por escrito. Si algo estuviera mal, el problema no sería solo operativo. Aún así, la tela que había usado antes estaba sobre la consola, más pesada de lo que debería, y el color no se había desvanecido nada tras secarse. Cuando cayó otra gota, esta vez más rápido que la anterior, me di cuenta de que no era una fuga continua de ningún sistema. Ocurría a intervalos irregulares, como si algo se hubiera acumulado y se estuviera liberando poco a poco. El forro ya no estaba solo manchado. Se estaba hundiendo ligeramente en el centro, formando una curva casi imperceptible. Y no venía del tráiler. Venía de encima de mí. Pensé en parar hasta el primer arcén ancho que encontré, pero la ruta no me ayudó, y el tramo en el que estaba tenía poca iluminación y casi ningún lugar seguro visible delante. Parar allí sin saber qué pasaba dentro de la cabina me pareció peor que seguir conduciendo unos kilómetros más hasta encontrar una gasolinera o un espacio libre. La mancha en el forro del techo seguía extendiéndose lentamente y la tela ya no ayudaba, solo la extendía. Aún así, decidí mantener el camión en movimiento e intentar contenerlo hasta llegar a un punto donde pudiera abrirlo todo de forma más segura. Cogí otro paño del compartimento lateral y me incliné ligeramente hacia adelante en el asiento, intentando alcanzar la zona central de la tapicería sin apartar completamente la vista de la carretera. El contacto era diferente esta vez, más cálido que antes, como si el material se hubiera estado acumulando allí durante un tiempo y ahora se estuviera rindiendo. La presión del tacto hizo que más líquido fluyera de golpe, bajando por mis dedos y cayendo directamente sobre la consola. No era una fuga ligera. Era el contenido que se estaba publicando. Reduje un poco la velocidad, manteniendo el control del volante con la mano izquierda mientras intentaba limpiar con la derecha, más por reflejo que por lógica.
El problema era que cuanto más presionaba la tela contra el forro, más se hundía un poco, como si hubiera peso al otro lado. No era solo humedad. Había volumen ahí arriba, y eso no debería estar en un compartimento que hasta entonces estaba completamente vacío cuando tomé el camión. Miré rápidamente de nuevo por el retrovisor, intentando captar cualquier movimiento o desplazamiento, pero no se veía nada salvo la ligera deformación en la parte superior. No había ruido desde arriba, ni impacto, ni señales de que algo se hubiera soltado recientemente. Era un silencio total. Eso fue lo que me detuvo unos segundos porque no coincidía con la cantidad de material que ya había caído. Aún así, seguí conduciendo. La lógica en ese momento era sencilla. Mantén el camión estable. Evita crear otra situación peligrosa en la carretera y gana unos minutos para llegar a un punto seguro. Pero mientras pensaba en esto, cayó otra gota, música, más pesada que las anteriores, y esta vez golpeó directamente mi mano abierta, dispersándose antes de que pudiera reaccionar. La carretera continuaba recta durante unos kilómetros, pero la sensación dentro de la cabina ya no coincidía con el ritmo normal de conducción porque el problema dejó de ser esporádico y empezó a aparecer cada vez más a intervalos más cortos. El líquido ya no goteaba en ráfagas aisladas. Llegaba en secuencias cortas, como si algo se diera de forma desigual sobre el plato principal. Ya no intentaba limpiar todo. Simplemente evité que goteara directamente sobre el salpicadero e interfiriera con los controles porque la superficie empezaba a sentirse inestable al tacto. La tela que estaba usando se saturó demasiado rápido, pesada y difícil de sostener. Así que la tiré al suelo y cogí otra sin ni siquiera mirar bien. Cuando levanté el brazo de nuevo, sentí que el revestimiento ya no ofrecía la misma resistencia. Se hundía con más facilidad, como si la estructura estuviera siendo presionada por algo sólido al otro lado. No era solo líquido acumulado. Había peso continuo allí arriba, distribuido de forma desigual, presionando con precisión la zona sobre el asiento. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que el olor había cambiado de intensidad. Ya no débil ni lejano, pero sí lo suficientemente presente como para no dejar lugar a dudas. No venía del aire exterior. No venía del tráiler. Venía de dentro de la cabina concentrada sobre mí. Aún así, no se oía ningún sonido proveniente del compartimento superior. Sin movimiento, sin vibraciones diferentes, nada que justifique que ese volumen vaya descendiendo poco a poco. Volví a mirar por el retrovisor y por primera vez tuve la impresión de que la superficie del techo se movía de dentro hacia afuera muy ligeramente, casi imperceptiblemente, pero no era estática. La deformación no solo cedía. Se empujaba en ciclos cortos como si algo de arriba hubiera perdido estabilidad y poco a poco se acomodara con su propio peso. Empecé a buscar con los ojos algún sitio para salir de la carretera. Pero el tramo seguía cerrado y sin acceso directo, solo vegetación y un hombro demasiado estrecho para parar con seguridad. Fue entonces cuando, sin previo aviso, una parte del revestimiento cedió mucho más que antes, formando una pequeña abertura en el borde de la mancha, y algo más grueso empezó a descender, más rápido, sin pausa, música. La abertura del techo se rasgó unos centímetros más de golpe cuando la presión cedió, música, y lo que se había acumulado allí cayó sin control, cayendo directamente sobre el volante y el salpicadero antes de que pudiera quitar la mano. Instintivamente agarré el volante, tirando ligeramente del camión para mantenerse en su carril. Pero ya no era posible ignorar lo que ocurría dentro de la cabina. No fue una filtración. No fue un fallo en el techo, ni tuvo relación con ningún sistema del camión. Aún así, intenté apartar el material con el brazo, más por instinto que por estrategia, cuando sentí algo sólido tocar el interior del forro roto. No cayó de inmediato, pero presionó lo suficiente para abrir más espacio, forzando la estructura hacia abajo. La tela cedió un poco más, y la forma empezó a aparecer desde atrás sin una definición clara al principio, solo cambio de volumen y peso. Fue entonces cuando cayó la mano. Vino directamente a través del rasguño, golpeando el volante con un golpe brusco antes de deslizarse hacia un lado, apoyándose parcialmente en el salpicadero. El movimiento fue corto, pesado, sin ninguna reacción, completamente inerte. Su piel estaba fría,
pero aún húmeda, y ya no había duda en ese momento. No estaba allí debido a un accidente de transporte. Perdí el control un segundo, suficiente para que el camión se desviara ligeramente de su carril antes de que me corrigiera. Mi visión se fijó en lo que acababa de caer ante mí. El resto de mi cuerpo seguía arriba, atrapado en el compartimento, empujando el revestimiento hacia afuera con su peso concentrado justo donde había estado sentado. Y en ese momento, quedó claro que alguien había puesto eso antes de que subiera al camión. Y había conducido más de 60 millas con un cuerpo oculto sobre mi cabeza. Conseguí mantener el camión estable unos segundos más, lo suficiente para frenar y entrar en el arcén estrecho sin bloquear el carril, pero el control ya no era una prioridad en ese momento. En cuanto paré, apagué el motor y salí de la cabina sin mirar atrás, bajando directamente al suelo con las manos aún sucias y el trapo pegado entre los dedos. El aire fuera se sentía más ligero, pero el olor me acompañaba, grabado en mi ropa. Me quedé a unos pasos del camión intentando averiguar qué tenía que hacer, pero no había espacio para decisiones complejas. Cogí el teléfono y llamé directamente a los servicios de emergencia, dando una ubicación aproximada y indicando solo lo esencial. Posible cuerpo dentro de la cabina, transporte activo, autopista abierta. No intenté explicar más porque cualquier detalle equivocado en ese momento solo empeoraría la situación. Los primeros coches patrulla llegaron rápido, más rápido de lo que esperaba para ese tramo de carretera, y la aproximación fue directa. Me ordenaron alejarme aún más, con las manos visibles todo el tiempo sin acercarme al camión. Intenté explicar que acababa de notar que la carga ya había llegado lista, que el sello era correcto, pero que no había espacio para más explicaciones en ese momento. El procedimiento estándar no hace excepciones. Cuando abrieron la cabina, lo que fuera que había en el compartimento superior se desplomó por completo, confirmando lo que ya era obvio. La escena cambió de prestar ayuda a aislamiento inmediato, y pasé de ser el conductor a formar parte del incidente. Uno de los agentes preguntó cuánto tiempo llevaba conduciendo el vehículo, y cuando respondí, simplemente lo apuntó sin comentar. Poco después, ya estaba dentro del coche de policía, no como testigo casual, sino como el principal enlace directo con el transporte. El camión estaba parado en la autopista, bloqueando parcialmente el carril, y me llevaron a dar declaración con las manos aún marcadas. En ese momento, no importaba lo que yo supiera. Lo único que importaba era que el cuerpo estuviera en mi camioneta. Pasé horas en la comisaría repasando la misma secuencia de eventos desde salir del patio hasta el momento en que paré al lado de la carretera, y cada detalle parecía jugar en mi contra mientras se grababa. Música, el tiempo coincidía. La ruta tenía sentido. Pero el problema no era ese. Fue el hecho de que yo era el único directamente responsable del camión desde el momento en que lo recogieron hasta la intervención policial. Después de un rato trajeron fotos impresas. Nada demasiado detallado, pero suficiente para mostrar que el cuerpo no había sido colocado allí en el último momento. Ya estaba en el compartimento antes de que yo tomara el vehículo, lo que solo empeoró la situación porque significaba que no había revisado algo que debería haberse revisado, y que sobre el papel pesa mucho. El número del sello se analizó más de una vez, y fue entonces cuando noté algo que no consideraba lo suficientemente relevante como para actuar. La secuencia no coincidía con el estándar de la empresa que estaba en la documentación. No fue un error de impresión. Era otro lote. Eso indicaba que alguien había cambiado el sello antes de que me fuera. Aún así, no me dieron el alta ese día, ni el siguiente. Me detuvieron hasta que cruzaron los registros de entrada al patio, las grabaciones de las cámaras y el historial del camión antes de mi ruta. Cuando finalmente quedó claro que no tenía ninguna implicación directa, el daño ya estaba hecho. Mi nombre había sido registrado en el sistema asociado al transporte ilegal con una víctima. Hoy en día, no acepto cargas selladas sin una inspección física completa, sin importar la presión temporal o el tipo de contrato. Pero eso no ha cambiado lo que ya está registrado. Cada vez que aparece mi nombre en el sistema, ese incidente aparece primero antes que cualquier otra ruta que haya conducido. Y cada vez que entro en un habitáculo diferente, lo primero que miro no es el salpicadero, sino el techo. Antes de pasar a la siguiente historia,
Te agradecería mucho que pudieras dejar un comentario para decirme desde dónde estás escuchando y qué hora es ahora mismo. Sinceramente, me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. También es de gran ayuda para el canal porque señala a YouTube que el contenido realmente merece la pena compartirse con más gente. Y si hasta ahora te está gustando el video, no olvides pulsar también el botón de me gusta. Muy bien, vamos a la siguiente. La radio repitió lo que acababa de decir 5 segundos después con mi propia voz, pero ya no hablaba cuando volvió. Miré el panel pensando que era un retardo de señal o un eco común en carretera, pero no tenía sentido porque el canal estaba libre antes de eso. Me quedé en silencio unos segundos y esperé a que volviera a ocurrir, pero esta vez llegó sin que dijera nada antes, como si hubiera guardado el último audio y lo hubiera reproducido fuera de sincronía. Ajusté el volumen, cambié de canal, volví al mismo, y la estática era menor de lo que debería haber sido en ese tramo de bosque. Cuando volví a coger el micrófono, la voz volvió antes de los 5 segundos, acortando el tiempo, y no sonaba exactamente igual. Conducía por un tramo de bosque en Oregón, uno de esos que se cierra por ambos lados y deja la carretera oscura incluso antes del anochecer completo, con poco tráfico y casi ningún punto de parada fiable en varios kilómetros. La recepción de radio CB suele ser más clara en estas zonas, menos interferencias en la ciudad, menos intercomunicaciones, así que cualquier ruido inusual llama rápidamente tu atención. Pero esto no era ruido. Fue una respuesta organizada con un plazo definido. La carga era estándar, nada sensible, nada que requiriera un protocolo especial, y el camión no tenía nada inusual en su sistema electrónico que justificara un comportamiento extraño. Había revisado todo antes de irme. El salpicadero era normal. La conexión era estable. No se registraron fallos. El problema no parecía venir del camión. Parecía venir de fuera, entrando por el único canal abierto que estaba usando en ese momento. Dejé la radio encendida un rato más sin decir nada, solo escuchando. La estática era baja, continua, sin picos, como si alguien mantuviera el canal ocupado sin transmitir realmente. No era un silencio limpio. Era una especie de presencia constante difícil de percibir si no estabas atento. Y cuanto más callado me quedaba, más fuera de lo común se volvía esa sensación de retraso. Miré por el retrovisor por costumbre, comprobando si algún vehículo mantenía una distancia segura detrás de mí. Pero la carretera estaba vacía hasta donde alcanzaba la vista. Sin faros fijos, sin patrón visible de persecución. Aún así, la idea de que alguien pudiera estar lo suficientemente cerca como para interceptar la señal sin ser visto empezó a ser difícil de ignorar. Cuando por fin hablé de nuevo por radio solo para probarlo, manteniendo la frase corta y directa, la respuesta llegó con menos retraso que antes, casi inmediata, pero no exactamente sincronizada. Y esta vez no fue solo repetición. Había una ligera diferencia al final de la frase, como si alguien hubiera ajustado la grabación antes de devolverla. Intenté apagar la radio directamente en el salpicadero, más para cortar interferencias que por preocupación real en ese momento. Pero el sistema no respondió a la primera. Lo pulsé de nuevo, mantuve pulsado el botón unos segundos y nada cambió. El canal permaneció abierto. La estática seguía siendo baja, como si la orden no hubiera sido registrada. No fue un congelamiento total del salpicadero porque el resto de los controles funcionaban normalmente. Ajusté el volumen al mínimo, intentando al menos bloquearlo del entorno. Pero incluso casi a cero, seguía escuchando el ruido de fondo como si el audio se estuviera forzando en ese canal. Entonces pensé en simplemente ignorarlo y seguir hasta salir de esa zona porque parar allí no parecía una mejor opción. No había zona abierta, ni iluminación, y detenerse en medio del bosque sin visibilidad no ayudaría en absoluto. Aún así, volví a coger el micrófono. La idea era sencilla, comprobar si seguía repitiéndose o si se había detenido por sí sola. Hablé brevemente sin información relevante, solo una frase neutral. La respuesta llegó casi de inmediato con un retraso mínimo, pero no fue idéntica. La entonación era ligeramente diferente, más estable que la mía en ese momento.
Dejé de hablar inmediatamente y simplemente escuché, intentando averiguar si se estaba retransmitiendo automáticamente o si alguien al otro lado lo controlaba. El problema era que cuanto más silencioso estaba, más activa parecía la radio, como si estuviera esperando algo, no solo reproduciéndola. Fue entonces cuando mi voz volvió sin que hubiera dicho nada antes. La voz volvió por la radio con un retraso mínimo, casi en tiempo real, pero no repitió nada de lo que había dicho antes. Llegó limpio y sin estática durante un segundo, como si la señal se hubiera estabilizado deliberadamente solo para eso. No respondí. Simplemente mantuve las manos en el volante y esperé cualquier otro sonido que confirmara el patrón. Pero el canal permaneció abierto, activo, sin caerse. Unos segundos después, la estática volvió a bajar que antes. Y entonces la voz volvió. Esta vez repitiendo una frase que había dicho minutos antes, solo que acortada como si alguien la hubiera editado antes de transmitirla. No fue un simple retraso. Era una selección de lo que se estaba enviando de vuelta. Esto eliminaba completamente la posibilidad de fallo de eco o señal común. Miré de nuevo por el retrovisor, más por reflejo que por estrategia, y la carretera seguía vacía sin luz fija detrás. Aún así, la sensación de que alguien estaba lo suficientemente cerca como para capturarlo todo persistía. El problema era que ya no necesitaban estar cercanos. Si entraban en el sistema, la distancia, música, dejaba de importar. La radio emitía un ruido seco y corto, diferente a la estática continua. Y entonces la voz volvió, esta vez con el mismo tono que la mía, pero con una diferencia que antes no existía. La cadencia era demasiado regular, sin ninguna variación en la respiración, como si no se estuviera pronunciando en ese momento. Y entonces llegó la frase completa sin ninguna demora perceptible. No paré. No dije nada. No hice ningún movimiento brusco. Seguí conduciendo mientras la voz terminaba la frase con una instrucción que no había venido de mí. Y esta vez, no parecía una repetición. La voz llegó claramente por la radio, esta vez en el mismo canal que había estado usando desde el principio y dijo exactamente lo que iba a hacer con la mano en el volante antes incluso de terminar el movimiento. Me quedé paralizado un segundo, no porque no entendiera, sino porque entendí demasiado rápido. No fue una repetición. No era edición de audio antigua. Estaba ocurriendo en tiempo real. Quité la mano del control que iba a ajustar y me quedé quieto probando si seguía sin ningún estímulo. La radio estuvo en silencio durante 2 segundos y luego volvió la voz, describiendo lo que no había hecho como si estuviera corrigiendo lo que esperaba que pasara. Eso fue suficiente para disipar cualquier duda restante. Lentamente alcancé el panel e intenté cortar la corriente de todo el sistema, no solo de la radio. Pero la respuesta llegó antes incluso de que tocara el botón. La voz habló de nuevo, anticipando el movimiento con precisión. Esta vez sin repetir nada antiguo, solo describiendo el presente inmediato. Ya no había espacio para pruebas. Era ver o recibir información en tiempo real. Fue entonces cuando me dijo que no me mirara al espejo. No era una sugerencia. No era una advertencia genérica. Era directo, con el mismo tono neutral que se había usado desde el principio. Y el problema no era la frase en sí. Fue el hecho de que llegó antes de que siquiera pensara en mirar. Miré. Cuando miré por el retrovisor, no vi nada fuera de lo común en los primeros segundos. Solo la carretera vacía que se alejaba y la línea blanca cruzando a un ritmo constante. El problema es que no volví a centrarme en la carretera a la misma velocidad. Permaneció allí demasiado tiempo, intentando confirmar algo que no era visible de inmediato. Y fue durante este retraso cuando el camión empezó a desviarse ligeramente fuera de su carril. Corrigí el volante rápidamente, pero la respuesta se retrasó porque ya estaba un poco desalineado, lo suficiente como para golpear el borde del arcén antes de volver a la posición inicial. No fue un deslizamiento completo, pero fue lo suficientemente inestable como para obligarme a reducir más de marcha de lo que pretendía en esa sección. El peso del vehículo respondió con un retraso y, durante unos segundos, el control no quedó claro. La radio no dijo nada durante eso. Permaneció completamente en silencio,
como si hubiera esperado ese momento exacto para detenerse. Eso fue lo que más me molestó porque la interferencia no seguía al error. Se detuvo después de que ocurriera el error, como si ya no fuera necesario. Intenté apagar el sistema de nuevo, esta vez con más calma, comprobando botón por botón, y entonces funcionó. La radio se apagó, el canal se cortó y la cabina volvió al silencio normal de la carretera. Sin ruido residual, sin repetición, nada. Si alguien intentaba mantener el control, no lo intentaba de nuevo. Aún así, no volvía a la normalidad. Reducí aún más la velocidad, busqué la primera salida posible y salí de la ruta principal en cuanto apareció una oportunidad. No sabía quién estaba al otro lado, ni cómo tenían acceso al sistema. Pero en ese momento, ya no se trataba de averiguarlo. Se trataba de salir de allí lo antes posible. No volví a la ruta principal esa noche. Me quedé parado en una pequeña gasolinera junto a la autopista durante horas sin volver a encender la radio, incluso después de apagar y reiniciar todo el sistema. El camión no mostraba más fallos, ningún comportamiento extraño, nada que justificara lo que había pasado. Sobre el papel, no había ningún problema. Al día siguiente, llevé el camión a una inspección completa, solicitando un análisis del sistema de comunicación y un registro de cualquier acceso externo. El informe salió limpio. No se registró interferencia, no hubo registros fuera de lo común, ni se identificó acceso no autorizado. Para quien lo analizara, no había evidencia de intrusión. Intenté explicar lo que pasó de la forma más directa posible. Sin exageraciones, sin interpretaciones, solo una secuencia de eventos. La respuesta siempre era la misma. Sin un récord técnico, no hay un suceso probado. Y sin un suceso, no hay investigación formal. Permaneció como un fallo aislado y no reproducible. Aún así, dejé de usar la radio CB en tramos aislados de carretera. No es una norma de la empresa. No es un procedimiento oficial, pero es la única parte del camión en la que ya no puedo confiar después de esto. No importa si funciona con normalidad o no, porque durante ese tramo de unos minutos, alguien no solo estaba escuchando. Iban por delante de lo que yo ni siquiera había hecho aún. Mi camión se detuvo en medio de la carretera antes incluso de que yo girara, con las luces encendidas exactamente como suelo dejarlo cuando paro rápido. Y durante unos segundos pensé que había perdido la cabeza porque no tenía sentido que estuviera conduciendo y al mismo tiempo ya estuviera allí delante, ocupando todo el carril. La carretera en Wyoming estaba vacía en ese tramo, sin ninguna iluminación salvo mis faros y un resplandor lejano que hacía imposible saber si era una ciudad o solo un reflejo tenue en el horizonte. Y el camión parado delante ocupaba la mitad del carril como si lo hubieran dejado con prisa, ligeramente torcido y con el remolque desalineado unos centímetros del eje, exactamente como ocurre cuando alguien se rompe sin planificar bien. Fui reduciendo la velocidad despacio, más por instinto que por decisión, intentando averiguar si podría ser un modelo similar, pero al acercarme, pude ver marcas específicas en los laterales del acuario. Arañazos que sabía de memoria dónde estaban porque los había hecho semanas antes en un muelle reducido, y el patrón no coincidía por casualidad. Era demasiado idéntico para ser cualquier otro camión. La radio estaba despejada, nadie hablaba en esa frecuencia, lo cual era extraño considerando que ese tramo de carretera suele tener al menos algo de tráfico intenso durante las primeras horas de la mañana. Y sin embargo, no había faros que vinieran en dirección contraria ni detrás de mí, como si ese tramo de la carretera se hubiera aislado de repente sin previo aviso. Cuando estaba a menos de 15 metros, podía ver mejor la cabina. Y fue entonces cuando apareció el primer detalle equivocado. La puerta del conductor era un tarro, pero no lo suficiente como para indicar que alguien se había ido con prisa. Parecía más bien que la hubieran dejado así a propósito con un hueco mínimo, casi demasiado alineada, como si alguien la hubiera ajustado con cuidado. El motor del camión no estaba encendido, pero las luces seguían encendidas. Y eso no tenía mucho sentido porque nunca dejaba que la batería se descargara así sin motivo, especialmente en un trayecto largo. Fue en ese momento cuando la sensación dejó de ser solo confusión y empezó a convertirse en una especie de advertencia que no venía de la lógica, sino de la demasiada repetición en los detalles.
Me detuve más lejos de lo necesario, a varios metros detrás, dejando demasiado espacio entre los dos camiones, como si eso me diera alguna ventaja que ni siquiera pudiera explicar. Pero aún así, apagué el motor y me quedé allí unos segundos, mirando antes de abrir la puerta, intentando encontrar algún movimiento dentro que justificara no salir. Pero no había nada, solo esa cabina abierta en el mismo ángulo extraño. El aire estaba seco y frío cuando puse el pie en el suelo, y el sonido de mis propios pasos parecía más fuerte de lo que debería en ese tipo de carretera, golpeando el asfalto vacío sin ningún otro ruido cerca. Sin viento, sin motor lejano, nada que rompiera la sensación de que estaba demasiado solo para ese tipo de situación. A medida que me acercaba, la diferencia de altura entre los camiones empezó a molestarme. Porque aunque eran idénticos, el de delante parecía un poco más bajo en la suspensión trasera, solo unos centímetros, pero lo suficiente para dar la impresión de una carga diferente o una distribución incorrecta. Y no recordaba haber dejado el mío así. La puerta de la cabina estaba abierta en exactamente la misma posición, ni más ni menos. Y cuando lo toqué, sentí que no estaba tan suelto como debería. Hubo una ligera resistencia, como si la hubieran ajustado para detenerse justo en ese punto. Y esto no era algo que ocurriera solo en ningún camión. Fue entonces cuando miré dentro y vi el asiento del conductor, el volante, los objetos en el salpicadero exactamente en el lugar correcto. Incluso un papel doblado que había dejado allí antes de irme. Y en ese momento, quedó claro que no era solo un camión similar. Era una copia completa, incluyendo cosas que nadie desde fuera debería saber que estaban ahí. Subí al taxi sin hacer ruido innecesario, apoyándome con la mano en un lateral antes de meter mi cuerpo dentro. Y lo primero que noté fue el olor. No era lo suficientemente fuerte como para ser notable de inmediato, pero tampoco era neutro. Había algo que no encajaba con una camioneta que llevaba aparcada un rato, como si el aire acondicionado hubiera estado apagado durante horas más de lo que debería. El asiento estaba en la misma configuración que uso, misma distancia del volante, mismo ángulo de inclinación, y eso me molestaba más que nada porque no era solo la apariencia externa. Alguien había ajustado todo con demasiada precisión. Y cuando miré el salpicadero, incluso las huellas cerca de los botones estaban en los mismos sitios que suelo tocar. El papel doblado que había visto antes seguía allí, pero ahora parecía un poco fuera de lugar según lo recordaba. Un detalle menor, quizá una pulgada o menos, pero empezó a molestarme porque indicaba que alguien lo había manipulado después de replicarlo todo, y no tenía sentido copiarlo perfectamente y luego alterar un pequeño detalle sin motivo. Cuando me incliné un poco más hacia adelante, mirando el dormitorio detrás del asiento, vi algo que no encajaba con el resto. El colchón estaba demasiado alineado, estirado como si nunca se hubiera usado, y supe que no era así cuando me fui antes. Había un pequeño pliegue cerca de la esquina que simplemente ya no estaba. Fue entonces cuando noté otro detalle. El salpicadero estaba apagado, pero la llave no estaba en su sitio, y eso no coincidía con que las luces exteriores estuvieran encendidas. En ese momento, ya no se trataba de entender lo que estaba pasando. Se trataba de darse cuenta de que todo allí estaba configurado para verse bien, pero no funcionaba como debería. Giré el cuerpo demasiado rápido para salir de la cabaña, ya con la clara sensación de que había ido más allá de solo observar. Y en el momento en que puse el pie en el primer escalón, algo en el reflejo del espejo lateral llamó mi atención sin darme tiempo a procesarlo bien. Una silueta detrás de mí que no estaba cuando subí a él. Prácticamente salté al suelo, el impacto en el suelo fue brusco, y cuando me di la vuelta completamente, lo vi a unos metros de distancia de pie en el lateral del camión, como si hubiera estado esperando ese movimiento exacto. La misma altura, la misma complexión, la misma ropa. Incluso su postura corporal coincidía con la mía. La cara no necesitaba confirmación. Era demasiado idéntico para ser un malentendido. Pero había un detalle que lo arruinaba todo. La expresión no encajaba. Estaba vacío, congelado sin ninguna reacción. Mientras sostenía un cañón corto apuntando en mi dirección, firme, sin temblar, como si esto ya se hubiera hecho antes. Por un segundo, el cerebro intenta encajar eso en alguna lógica que funcione. Un gemelo,
una absurda coincidencia, cualquier cosa para evitar aceptar lo que tiene delante. Pero el detalle que destruye eso viene justo después. Porque detrás, en la distancia más oscura de la carretera, se puede ver movimiento bajo. Más gente posicionándose sin hacer ruido. No había espacio para negociar ni tiempo para entender. Ya estaba preparado antes de que me detuviera allí. El camión, la cabina, los objetos, todo formaba parte de una secuencia que terminaba en ese punto. Y quedarse quieto un segundo más significaba dejarles completar el resto del plan. Me moví de lado sin girar completamente el cuerpo, usando el remolque como cobertura, manteniendo el camión entre él y yo mientras intentaba no hacer movimientos bruscos que justificaran un disparo inmediato. Y la sensación no era de una huida limpia. Fue una de retraso, como si solo comprara segundos que ya no eran suficientes. El sonido de pasos vino más de un lado, confirmando lo que ya había visto en la oscuridad. Y eso cerró el espacio demasiado rápido. Porque no era solo un tipo con un arma, era un grupo que ya sabía exactamente dónde estaría. Y mientras rodeaba la parte trasera del remolque, me di cuenta de que su camión no era solo una copia. Formaba parte de un bloqueo diseñado para limitar cualquier salida fácil. Cuando conseguí crear un ángulo para correr, fui directamente a mi camión original sin mirar atrás más de lo necesario. Subí al taxi a toda prisa y me perdí el primer paso. Algo que nunca ocurre cuando tienes el control. Y eso ya decía suficiente sobre el estado en el que me había metido. Giré la llave y el motor respondió. Pero el salpicadero tardó más de lo habitual en encenderse del todo. Un retraso de segundos que parece pequeño, pero dentro se siente mucho más largo. Y mientras eso ocurría, escuché golpes en el lateral del camión. No ruidosos, pero lo suficiente para mostrar que se habían acercado demasiado. Salí de allí sin alinearme bien, tirando del camión a la carretera con el remolque aún fuera de eje por unos metros, acelerando antes incluso de corregir completamente la dirección. Y solo después de ganar suficiente distancia me di cuenta del verdadero impacto. No fue solo el ataque ahí fuera. Era lo que ya habían hecho antes incluso de que yo llegara. Intenté contactar con la empresa en cuanto se estabilizó la señal mientras seguía conduciendo sin reducir más la velocidad de lo necesario. Y desde el primer intercambio de información, algo salió mal. El sistema no reconoció mi última actualización de ruta como si no hubiera conducido ese tramo aunque llevaba horas en él. Proporcioné la información básica habitual, número, identificación, detalles del camión, y la respuesta llegó con un extraño retraso, como si se estuviera comprobando más de una vez antes de ser confirmada. Hasta que la pregunta cambió de tono, pidiendo una validación adicional que nunca antes había sido necesaria en ningún otro viaje. Cuando intenté acceder a mi cuenta a través de la app, no funcionaba. La contraseña ya no coincidía. Y cuando intenté restablecerlo, apareció una dirección de correo electrónico que no era la mía como contacto principal, algo que no ocurre sin cambios manuales. Y en ese momento, ya no había duda de que alguien había asumido la responsabilidad, incluso antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando en la carretera. La confirmación final llegó cuando mencionaron un movimiento reciente vinculado a mi nombre hecho horas antes, en un momento en el que definitivamente no había estado, y eso cerró toda la secuencia. El camión en la carretera no era solo una trampa física. Formaba parte de algo más grande que ya había empezado antes de que yo llegara allí. Seguí conduciendo sin parar todo lo que pude, pero desde entonces no fue más que conducir. Porque cada vez que miro cualquiera de mis documentos ahora, lo único que viene con él no es duda. Es la certeza de que alguien ya lo ha usado mejor que yo. Eso es todo por hoy. Si has llegado hasta aquí, gracias por quedarte hasta aquí. Antes de salir, por favor deja un comentario con tu ubicación y la hora actual. Leí estos para ver quién más está despierto en las horas de silencio, y es la mejor manera de ayudar a que el canal crezca. Le indica al algoritmo que nuestra comunidad está activa, lo que ayuda a YouTube a difundir estas historias a nuevos oyentes. Un rápido like al salir siempre se agradece también. Cuídate y nos vemos en el próximo.